Argentina, tierra de guerreros, de lucha y mucho fútbol. Lugar del que salió el Cholo Simeone, el guerrero más feroz del centro del campo. Su pasión, carácter y liderazgo lo convirtieron en ídolo allá donde iba, pero sobre todo fue como rojiblanco, donde su garra saldría a la luz. Fuerza, garra, potencia y polivalencia. El Cholo era un ganador nato, contagiaba a sus compañeros y allí donde iba, ganaba título. Abre bien los ojos, porque para entender lo que es a día de hoy el Cholo, es necesario volver atrás, muy atrás, a los orígenes del partido a partido y a las entrañas de la garra argentina. Hoy vamos a conocer al Cholo Simeone. Ecco Moriero, va Moriero, taglia lunghissimo dalla parte opposta dove c'è Djorkaeff, fuori a Simeone, tiro e gol di Diego Simeone. Siamo al 28esimo del secondo tempo. Diego Simeone, spesso determinante in zona gol, sigla il 3-0 per l'Inter. E vedete l'esultanza dei sostenitori interisti e il gol che ha. Diego Pablo Simeone nació un 28 de abril de 1970 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Sus padres trabajaban mucho para poder darle la mejor vida a sus hijos. Y es de esta forma que, sin lugar a dudas, el Cholo lleva el trabajo y la disciplina en los genes. Se crió en el barrio de Palermo y, como muchos niños de su edad, se pasaba las tardes jugando al fútbol en la calle. A la edad de 13 años entró en las divisiones inferiores del Club Atlético Vélez, donde su entrenador Victorio Spinetto lo apodó Cholo, ya que su estilo de juego le recordaba al exjugador Carmelo Simeone, quien recibió el mismo apodo. Pese a ser muy joven, la actitud ganadora del Cholo sorprendió a todos, y eso hizo que a la edad de 17 años pasara a formar parte del primer equipo. Debutaría en la primera división argentina en septiembre del 87, y donde, pese a ser muy joven, se adueñaría del centro del campo. Su entrega, disciplina táctica y polivalencia hicieron del Cholo el jugador argentino más popular del momento. Tras jugar 3 temporadas con el Vélez, 82 partidos y 15 tantos, varios equipos de Italia le pusieron el ojo, siendo el Pisa el que se haría con sus servicios. Llegaría a la Serie A en verano del 90, donde se pondría bajo las órdenes de Luchescu. El rumano confiaría en él nada más llegar, y esa temporada disputó todos los partidos de la liga. La Serie A le iba como anillo al dedo, el juego defensivo era lo suyo, y allí le permitían el juego duro. Pese a jugar bien, el equipo no funcionaría, y tras sufrir toda la temporada, terminaron descendiendo a la Serie B. Tras su desafortunada primera temporada en Italia, en verano del 91, Alfio Basili confiaría en él para disputar la Copa América del 91, y no se arrepentiría. El joven de 20 años demostró jugar como un auténtico veterano. Su liderazgo y capacidad de ganar sorprendieron a todos, y junto a jugadores como Batistuta y Caniggia, lograron hacerse con la Copa, rompiendo una sequía de 32 años sin ganar el trofeo. Tras conquistar la Copa América, grandes equipos preguntaron por él, pero el Pisa no dejó que se marchara. El Cholo tenía 2 años más de contrato y debía cumplirlos. Su segunda temporada en Italia fue más de lo mismo. El objetivo del equipo era volver a la Serie A, pero no fue posible. El Cholo parecía ser el único con carácter ganador, y pese a volver a salirse, el equipo finalizó la temporada en el 6º lugar. Tras ese año, el club cedió la petición del argentino, y es que el Cholo debía jugar a primer nivel. Carlos Bilardo, entrenador argentino, pidió al Sevilla que fichara al jugador, y de esta forma rescataba al Cholo del infierno de segunda. Llegó a Sevilla en verano del 92, pero él no fue el primer fichaje de Bilardo, ya que semanas antes acababa de llegar un tal Diego Armando Maradona. Pagaron algo menos de 1 millón de euros por él, y el Sevilla fue el mejor trampolín para el Cholo. En su primera temporada con los de Nervión se saldría. Bilardo confiaba mucho en él, y pese a no tener una gran técnica, su fuerza física y disciplina le convirtieron en titular. Era un pulmón, no daba un balón por perdido, y eso hizo que se ganara la afición desde el minuto 1. Pese a terminar la temporada séptimos, Simeone volvería a tener su sitio en la selección argentina, e igual que 2 años atrás, volvería a conquistar el entorchado. Volvería a ser el muro de contención de los suyos, y gracias a un doblete de Batistuta en la final ante México, el Cholo se hacía con su segunda Copa América. Ya de vuelta a Sevilla, comenzaría su segunda temporada en España, y lo haría con cambios. Su mentor Maradona y su entrenador Bilardo ya no estaban en el equipo. Pese a eso, llegó al banquillo Luis Aragonés, que también confiaría en él. El Cholo volvería a adueñarse del centro del campo, y doblaría sus cifras goleadoras, ya que anotó 11 tantos. Pero en Sevilla no todo serían buenas noticias. Su carácter ganador a veces le jugaba malas pasadas, y en Sevilla pudimos ver sus primeras peleas.
como la que tuvo con el brasileño Romario. Tras esas 2 exitosas temporadas en Sevilla, el Atlético de Madrid y el Real Madrid intentaron ficharle. Los blancos parecían mejor posicionados, pero fue Luis Aragonés, entrenador del Cholo en Sevilla en aquel momento, el que convenció al argentino para que se fuera al Atleti. El sabio le dijo que el Atleti era un club hecho para él, afirmación que años más tarde le daría la razón. Pero antes de recalar en Madrid, Simeone cumpliría su sueño: disputar un mundial con la albiceleste. Argentina llegaba al Mundial de Estados Unidos como una de las favoritas. Eran los campeones de América. Y arriba tenían a Maradona y Batistuta. Pese a eso, el juego del equipo no fue el esperado. Sumado a eso, el positivo de Maradona en el partido ante Nigeria acabó por desestabilizar el equipo, que terminó cayendo en octavos ante la Rumanía de Ivica Ayi. Tras el varapalo mundialista, el Cholo llegaría a Madrid, donde sin saberlo comenzaría la relación más bonita de su vida. Simeone llega a un equipo deprimido, que la temporada pasada había terminado por mitad de la tabla, y tras 3 temporadas en el Calderón, el aguerrido centrocampista argentino abandonaría el club como una auténtica leyenda. Y es que con Simeone el Atleti pasó de ser un equipo intrascendente para la liga en uno campeón. Pese a que la temporada del 94-95 no fue muy buena y el equipo estuvo a punto de descender, sus 2 siguientes temporadas fueron increíbles. Bajo las órdenes de Antic y junto a jugadores como Kiko y Pantic, lograrían hacer una temporada para el recuerdo, conquistando un maravilloso doblete. Con Simeone como capitán general y jefe de la sala de máquinas rojiblanca, el Atleti logró imponerse al Valencia en Liga y derrotar al Barça 1-0 en la gran final de la Copa. La fiesta fue increíble. El Atleti llevaba casi 20 años sin dominar en España y junto al Cholo, los sueños se hicieron realidad. Ya en su tercera y última temporada como rojiblanco, el equipo se debilitó, bajaron el nivel y terminaron quintos en Liga. Esa temporada el Cholo nos dejaría una de las imágenes más famosas de su carrera: el momento en el que pisa a Julen Guerrero en el partido ante el Athletic. Todos sabíamos que el Cholo era un jugador duro, pero a veces se le cruzaban demasiado los cables. Tras esas 3 grandes temporadas, el Cholo decidió que su etapa con el Atleti ya había finalizado, así que el club, en muestra de agradecimiento, aceptó la oferta del Inter de Milán, que pagó por él algo más de 6 millones de euros. Llegó a Milán en verano del 97. En aquel momento los Nerazzurri iniciaban un proyecto muy ambicioso con grandes fichajes, como el del Cholo o la guinda del pastel, Ronaldo Nazario. En su primera temporada volvería a desplegar un gran nivel en Liga, ayudando al equipo a terminar subcampeones, donde pelearon el Scudetto con la Juventus hasta el último partido. Pero ese año, las alegrías llegarían en Europa, donde conseguirían conquistar la Copa de la UEFA, goleando al Lazio por 3-0 en la gran final. Tras esa buena temporada, el Cholo disputaría su segundo mundial con Argentina, el de Francia. En aquel momento ya era una estrella consolidada, pero el equipo no terminó de funcionar. Pese a contar con jugadores como Zanetti, Verón o Crespo y hacer una fase de grupos perfecta, donde derrotaron a Croacia, Jamaica y Japón, el equipo comenzó a deshincharse. En los octavos pasaron por los pelos ante Inglaterra, donde los derrotaron en los penaltis, y en cuartos, la evidencia del mal juego terminaría por salir, donde cayeron por 2-1 ante los Países Bajos. Tras otro tropiezo mundialista, el Cholo volvería a Italia, donde permanecería una temporada más con el Inter. Ese año el equipo se deshinchó. Pese a contar con los mismos jugadores de la temporada anterior, los resultados no salieron. Finalizaron la temporada en 8ª posición, y eso hizo que el club hiciera limpieza. El Cholo ya tenía 29 años. El club quería hacer un equipo con visión a futuro, y eso hizo que en verano del 99 formara parte de la operación del traspaso por Cristian Vieri. De esta forma el argentino se unía al Lazio. En aquel entonces estaba molesto, se sentía menospreciado, y lo que nunca debes hacer con un jugador como el Cholo es menospreciarle. En aquella Lazio, además del propio Simeone, destacaban jugadores como Nedved, Boksic, Salas, Verón, Stankovic, Mihailovic o Alessandro Nesta. Y es que no lo parecía, pero con ese equipo cosechó la mejor temporada de su vida. Aquel año se adjudicó la Serie A, tras disputar el campeonato a la Juventus hasta la última jornada, en la cual la derrota de los bianconeros en Perugia y la victoria de la Lazio les otorgaba a los romanos su segundo Scudetto de la historia, 26 años después. Pero las alegrías no terminarían aquí. El equipo también se proclamó campeón de la Copa, de la Supercopa de Italia y de la Supercopa de Europa, donde derrotarían al United por 0-1. Parecía mentira, pero donde iba, triunfaba. Parecía que contagiara su liderazgo, y en todos los equipos en los que jugaba, la afición lo idolatraba. Tras ese gran año, el Cholo comenzaría su segunda temporada con la Lazio, y allí terminaría de convertirse en el ídolo celesti. Volvió a hacer una gran temporada, y pese a no ganar ningún título,
clasificó a los suyos en la tercera plaza. Pero las malas noticias llegarían en la 2001-2002. Esa temporada, en un partido frente al PSV, sufrió una importante lesión de menisco y ligamento cruzado, lo que hizo peligrar su presencia en el Mundial de Japón. Sin embargo, tras mucha lucha, se recuperó a tiempo y pudo participar en el torneo. Ese ya era su tercer Mundial, pero allí no fue titular indiscutible. Llegó en baja forma, y eso condenó al albiceleste a caer en fase de grupos. Quedaron por detrás de Suecia e Inglaterra, y eso haría que la selección hiciera un cambio de ciclo. Una limpia que se llevó por delante al Cholo, que no volvió a jugar con Argentina. Tras dejar la selección, Simeone volvería a Italia, donde jugaría su cuarta y última temporada con la Lazio. Tras un año atípico, en el que volvería a quedarse sin títulos, el contrato del Cholo terminó. Y de esta forma fue como Jesús Gil y Diego decidieron retomar el romance, que dejaron 6 años atrás. Ya de vuelta, la afición colchonera aclamaba a su ídolo. El argentino tenía huevos, y su juego encantaba en el Calderón. Pero su segunda etapa con el Atleti no fue tan exitosa como la primera. Sin embargo, volvió a rendir y demostrar una vez más de su carácter y liderazgo. Allí permaneció 2 temporadas más, donde ejerció de líder, consejero y entrenador camuflado. Ya con 35 años y en verano del 2005, el Cholo decidió regresar a su país. Allí jugaría 2 temporadas con Racing Club y decidiría colgar las botas para comenzar la carrera como entrenador. Pero eso ya es otra historia.